Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy vamos a continuar con las nuevas actualizaciones para la WKF en tanto lo de que es kumite. Bien, el árbitro detendrá el combate anunciando llame de ser necesario. El árbitro ordenará a los competidores que tomen sus posiciones originales motu-no-ichi y regresan a su posición. En el caso de otorgar una puntuación, el árbitro identifica al competidor Aka o Ao, el área atacada que será Yodan o Chudan, la técnica Suki, Uchi o Geri, y luego otorga la puntuación correspondiente Yuko, Wasari o Ippon, utilizando el gesto prescrito. Luego el árbitro reiniciará el combate gritando Susukete Hajime. Cuando un competidor haya establecido una ventaja clara de 8 puntos durante un combate, el árbitro gritará Yame y luego el ganador es declarado e indicado por el árbitro Ao Aka no Kachi. Cuando se acaba el tiempo, el competidor que tiene más puntos es declarado ganador. Ao o Aka no Kachi. En caso de empate, el panel de árbitros decidirá el combate por Hantei. Pero antes, en el caso de empate y sin haber Senshu, primero se toma en cuenta el número de Ippones. Si el número de Ippones es mayor que el de un competidor que el del otro, gana el que tiene la mayor cantidad de Ippones. Si es que el número de Ippones está igualado entre los dos competidores, se pasa a contabilizar el número de Wasaris. Si en este caso también se empata el número de Wasaris, no se hace una contabilización del mayor número de Yukos, sino que se pasa a hacer el Hantei como ya se explicó anteriormente. El árbitro gritará Yame y detendrá el combate temporalmente cuando uno o ambos competidores estén fuera del área de competición, con la excepción de permitir que un competidor puntúe inmediatamente a un oponente que haya salido del área de competición. También se le ordena para que el competidor ajuste el karategi o el protector o equipo que posea. Cuando un competidor haya contravenido las reglas, cuando el árbitro considere que uno o ambos competidores no pueden continuar con el combate por lesión, enfermedad u otras causas. Cuando un competidor agarra al oponente y no realiza una acción inmediata, como son las técnicas o lanzamientos. Cuando uno o ambos competidores caen o son derribados y ninguno de los competidores logra una técnica de puntuación. Cuando ambos competidores se agarran o se sujetan entre sí sin lograr inmediatamente ejecutar un lanzamiento o una técnica puntuable y no respondan al wakarete. Cuando ambos competidores se colocan pecho con pecho sin intentar inmediatamente un lanzamiento u otra técnica y no responden al wakarete. Cuando ambos competidores se levantan después de una caída o intento de lanzamiento y comienzan a luchar. Cuando una puntuación sea indicada por dos o más jueces para un mismo competidor. Hay que tomar en cuenta que los árbitros no dan puntuaciones. Los únicos que dan puntuaciones son los jueces, es decir, las banderas. Y el árbitro se encarga de acatar las órdenes que dan las banderas o jueces. Cuando a inicio del árbitro se ha cometido una falta. Y cuando así lo solicite el Kansa o el Tatami Manager. En cuanto a puntuaciones, se otorga una puntuación a un competidor cuando dos o más jueces indican una puntuación, como ya se dijo anteriormente. Solo la primera técnica ejecutada correctamente de un intercambio puntuará, con la excepción de una combinación efectiva de técnicas.
en cuyo caso la técnica con mayor puntuación contará. Las áreas de puntuación son el cuerpo por encima de la pelvis hasta la clavícula, como son Chudan, excluyendo los hombros mismos, y el área por encima de la clavícula Yodan, como es la garganta. Puede ser considerada una puntuación la técnica que debe tener el potencial de ser efectiva y debe tener buena forma, una actitud deportiva, es decir, sin intención de causar lesión, aplicación vigorosa, es decir, que tenga velocidad y potencia, y no darse la vuelta ni caerse después de completar una técnica, a menos que la caída sea causada por una falta del oponente. Debe tener un buen timing, es decir, la técnica en el momento correcto, y la distancia correcta, es decir, donde la distancia de la técnica sea la efectiva. Se utiliza la siguiente escala para otorgar los puntos. Yuko, que es un punto, se otorga por Tsuki, que es un golpe directo, o un Uchi, que es un golpe a un área de puntuación. Un Wasari, 2 puntos que se otorgan por patadas Chudan. Y Pon, 3 puntos que se otorgan por patadas Yodan, o cualquier técnica que se realice una proyección hacia el oponente y se dé un golpe. Las técnicas Yodan pueden puntuar cuando se detiene a 5 centímetros del objetivo para patadas y 2 centímetros para técnicas con las manos. Se puede realizar con un toque ligero, es decir, un toque de piel sin causar impacto, a excepción del área de la garganta, donde no se permite el contacto físico. Para cadetes menores de 14 años y niños, las técnicas Yodan pueden puntuar cuando se detiene a 10 centímetros del objetivo para patadas y 5 centímetros para técnicas de mano. Una técnica no es válida si es ejecutada después de la señal de tiempo final, si es que es ejecutada en o después de wakarete, si es que es ejecutado cuando el deportista se encuentra fuera del área de competición, seguido de una falta con excepción de yogai, si es que se da la espalda al oponente después de una técnica. Se puede señalar un punto si la técnica en sí se ejecuta correctamente y se puede observar que obviamente no ha sido obstruida para alcanzar su objetivo. Tipos de comportamientos prohibidos. Tenemos las técnicas que hacen contacto excesivo teniendo en cuenta la zona puntuable atacada, y técnicas que hacen contacto con la garganta. Ataques a brazos, piernas, ingles, articulaciones o empeine. Ataques al rostro con técnicas de mano abierta, técnicas ejecutadas después de wakarete, técnicas de lanzamiento peligrosas o prohibidas, fingir o exagerar, salida del área de competición, no provocada por el oponente, ponerse en peligro a sí mismo, evitar el combate, pasividad, que es no intentar participar en el combate después de que haya menos de 15 segundos restantes del combate o alguien que tenga ventaja por puntos o senshu. Agarrar, luchar, empujar o pararse pecho contra pecho sin intentar una técnica de puntuación o derribo. Agarrar al oponente con ambas manos por cualquier otro motivo que no sea ejecutar un derribo al atrapar la pierna del oponente que patea. Agarrar el brazo o karategi del oponente con una mano sin inmediatamente intentar una técnica de puntuación o derribo. Técnicas que por su naturaleza no pueden controlarse por seguridad del oponente
y ataques peligrosos y descontrolados. Ataques simulados o reales con la cabeza, rodillas o codos. Hablar o incitar al oponente, no obedecer las órdenes del árbitro, comportamiento descortés hacia los oficiales del árbitro u otras violaciones de etiqueta. En cuanto a advertencias, tenemos dos tipos que son informales, que son el susukete para fomentar la actividad y el wakarete, que es para romper un clinch. ¿Cuándo se convoca wakarete? Cuando un competidor está acorralado. Susukete, a menos de que esté precedido por el wakarete, no se usa si quedan menos de 15 segundos. Una técnica ejecutada correctamente no recibirá puntuación si se ejecuta el mismo tiempo que se llama wakarete. Hay dos grados de advertencias, como son chui y hansoku chui. Chui se otorga hasta 3 veces por infracciones menores. Hansoku chui se otorga por infracciones más graves, por cualquier infracción adicional si ya se han dado 3 chuis. Tenemos dos tipos de sanciones. Hansoku, que es la descalificación del combate, y esta es dada tras una infracción muy grave o cuando se han aplicado hansoku chui. Y shikaku, que es la descalificación del torneo, cuando un competidor no obedece las órdenes del árbitro, actúa maliciosamente o comete un acto de daño al prestigio y el honor del karate. Reacción exagerada al contacto. Una reacción levemente exagerada recibirá un chui. Una muestra evidente de exageración recibirá un hansoku chui. Y una exageración más grave, como tambalearse, caer al suelo, levantarse y volver a caer, etc., puede recibir hansoku directamente. Las técnicas de lanzamiento se dividen en dos tipos: las técnicas convencionales establecidas de barrido de piernas de karate, como es de ashibarai, kouchigari, en las que el oponente es desequilibrado y arrojado sin ser agarrado primero, y aquellos lanzamientos que requieren que el oponente sea agarrado con una mano o sosteniendo mientras se ejecuta el lanzamiento. Ambos están permitidos. El punto de pivote del lanzamiento no debe estar por encima del nivel de la cadera del lanzador y se debe sujetar al oponente en todo momento. Están expresamente prohibidos los lanzamientos por encima del hombro, así como los llamados lanzamientos de sacrificio. Atrapar una patada. El único caso en el que se puede realizar un lanzamiento mientras se sujeta al oponente con ambas manos. Se permite con ambas manos cuando se agarra la pierna de un oponente que pelea con el fin de ejecutar un derribo, y luego sujetar la pierna del oponente mientras el otro agarra el karategi o el cuerpo del oponente para frenar la caída. Agarrar las piernas está prohibido. Agarrar al oponente por debajo de la cintura y levantarlo y arrojarlo, o agacharse para tirar a las piernas debajo de él. Agarrar con una mano. El competidor puede agarrar el brazo o karategi de oponente con una mano con el propósito de ejecutar un lanzamiento o una técnica de puntuación directa, pero no puede seguir agarrando para técnicas continuas. Agarrarse para frenar una caída. Está permitido sujetar el karategi del oponente con una mano para frenar una caída. Salir del área de competencia yogai. Se relaciona con una situación en la que el pie de un competidor o cualquier otra parte del cuerpo toca el piso fuera del área de competencia. Una excepción es cuando el competidor es empujado físicamente o
arrojado fuera del área. Si a un competidor se ha preguntado antes de que comience el combate y que éste confirma que lleva una protección de la ingle y luego demuestra que no es así, el competidor recibirá shikaku. Si no se ha preguntado al competidor, pero se descubre que el competidor no está usando el protector de ingle, se le dará 2 minutos al competidor para corregir este asunto. Evitar el combate durante los últimos 15 segundos del combate, es decir, Ato Shibaraku, resultará como mínimo en Hansoku Chui y pérdida de Senshu. Cualquier celebración excesiva, como caer de rodillas, etc., expresiones políticas o religiosas inmediatamente después del combate, durante el combate están prohibidas y pueden estar sujetas a una multa equivalente al monto determinado por el comité ejecutivo por la tarifa de protesta. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.